Hermano, buenos días. Vamos a continuar, hermanos, nuestra exposición del libro de Nehemías. La semana pasada estábamos en el capítulo 8, hoy continuamos, llegamos al capítulo 9, versículos del 1 al 37 estaremos revisando esta mañana. Quiero, hermanos, que me acompañen en la lectura. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Ustedes se acuerdan un poco de lo que nuestro hermano nos compartía la semana pasada. No quiero que sigan la hilación en la cual el autor está escribiendo estos textos y cómo el pueblo está respondiendo a la exposición de la palabra del Señor. Y el capítulo 9, versículo 1 de Nehemías dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebeías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asanías, Serebeías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y lo pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube lo guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual debían de ir.
y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto y ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia los enviaste, libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez más tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con lo que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les hiciste, en la tierra espaciosa y fértil que les entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Y aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos de la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Oremos, hermanos. Dios amado, Padre Celestial, pedimos, Señor, que esta mañana, al poder exponer este pasaje, Señor, una oración de un pueblo clamando y volviendo, Señor, a recordarlo, que tú eres un Dios misericordioso, Señor. Un Dios que cumple sus promesas a pesar de la infidelidad de los hombres pecadores como nosotros, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Que tu palabra sea expuesta fielmente y que, Señor, aún mis debilidades, Señor, sean enaltecidas para gloria y honra tuya, Padre. Bendice este tiempo en nombre de tu Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Una lectura larga, pero muy necesaria del texto bíblico. Hermanos, quería iniciar con una pregunta que puede de repente sonar un poco confrontativa, de esas que pueden tocarnos de repente en lo más profundo, ¿no? ¿Alguna vez tú has intentado sostener una relación con una persona que pareciera que no le interesa tu amistad?
o tener una relación contigo. Tú puedes dar el 100%, pero parece que a la otra persona le interesa nada lo que tú puedas esforzarte por sostener esa relación. Hermanos, humanamente esos lazos no duran, terminan por romperse o duran por muy poco tiempo. Nuestro instinto como humanos normalmente es alejarnos de esas personas que no corresponden al afecto o al cariño que surge o que nosotros damos, porque eso está sustentado en nuestro amor como hombres. Nosotros amamos muchas veces porque alguien nos ama o nos hace sentir bien. Terminamos poniendo una barrera o, por último, nunca más volvemos a confiar en esas personas. Hermanos, pero hoy vamos a ir a este capítulo del libro de Nehemías, capítulo 9, que le dimos lectura. Este es como un diario de la historia de Israel, un diario que no solamente refleja la realidad del pueblo de Israel que había vivido desde toda su historia, que también es nuestra propia historia. Para ubicarnos un poco, hermanos, en el contexto. Recordemos que el pueblo de Israel había regresado del exilio. ¿Cuántos años hacía más o menos? ¿Se acuerdan? 70 habían estado en el exilio. ¿Hace cuántos años que habían regresado la primera vez con Zorobabel? La semana pasada nuestro hermano Pablo nos decía, más o menos ya hacía un promedio de 140 años que el pueblo de Israel había estado ya, diríamos, reconstruyendo el templo y los muros de la ciudad. ¿Se dan cuenta cuántos años habían pasado que el pueblo de Israel había regresado? Desde la primera vez que retornaron con Zorobabel. Ellos habían sudado, se habían esforzado, habían trabajado, o como se dice, habían sudado la gota gorda para construir el templo, y con Nehemías habían trabajado arduamente también para completar las murallas. Ellos habían pasado una gran cantidad de tiempo. Habían estado 140 años, pero vemos que el pueblo aún seguía con sus prácticas o entregándose a sus propias pasiones y no retomando esa comunión con Dios. Anteriormente, en el capítulo 8, veíamos a un pueblo que después de tanto tiempo abren las Escrituras, empiezan a leer las Escrituras y vemos que el pueblo retoma o entiende que su Dios los había llamado para algo mucho mayor y que ellos necesitaban mirarse a través de las Escrituras. Ellos necesitaban examinarse a través de las Escrituras de a qué los había llamado su Dios. Hermanos, el templo y las murallas habían estado ya levantadas, pero los corazones del pueblo aún estaban en escombros y necesitaban retomar esa comunión con su Dios. Hermanos, entonces este pasaje es una de las oraciones más largas de la Biblia, un repaso de la historia que nos lleva desde la creación hasta el momento mismo en la cual se encuentra el pueblo con Nehemías. Y hoy vamos a ver cómo esta historia, en el fondo, aún en nuestra propia historia. Veamos, hermanos, los primeros 5 versículos, el escenario en el cual se nos presenta esta narración. Hermanos, el texto arranca con una escena impactante, ¿no? A toda una nación poniendo su vida, sus trabajos y todo lo que estaban haciendo en pausa. Ustedes recuerdan anteriormente en el capítulo 8, ¿qué habían estado haciendo ellos? Después de abrir las Escrituras, se dieron cuenta que ellos tenían que celebrar, ¿qué? La fiesta de los tabernáculos, ¿no? Hacía 2 días que ellos habían estado en esta celebración, habían descansado y dice el día 24 del mes, 2 días después de la celebración de los tabernáculos, los israelitas se juntaron, pero no para armar una fiesta más, sino para llorar sus faltas. Se visten con ropas ásperas y se echan tierra en la cabeza, que era lo que formaba, digamos, una forma en esa época de mostrar un dolor profundo, de saber que estaban viviendo de generación en generación, dando la espalda a su Dios. Aquí vemos, hermanos, 2 cosas
importantes que hacen ellos. Primero dice, deciden apartarse de los extranjeros y de las influencias que ellos habían generado en su forma de vida, en su forma de adorar y en los dioses que habían introducido en los ídolos hacia ellos, quitando al Dios verdadero de su corazón. Y segundo, ellos confiesan a viva voz sus pecados y los pecados que cometieron sus antepasados. Dos cosas importantes hace el pueblo. Dice, pasan la cuarta parte del día, o sea, un promedio de 3 horas leyendo la palabra de Dios y otro cuarto del día confesando y adorando a Dios. La pregunta que nos hacemos, hermanos, ¿qué llevó al pueblo a apartarse de los extranjeros, de las malas influencias en las cuales ellos estaban sujetos y a confesar su pecado? ¿Fue acaso la vergüenza? ¿Fue acaso como en el tiempo de los jueces que ellos estaban de repente sufriendo una fuerte opresión que ellos les llevaba a clamar a Dios por ayuda, que enviara a alguien y lo rescatara de esa condición? La respuesta, como habíamos visto en el capítulo 8, es las Escrituras, lo que Dios les había revelado. Ustedes recuerdan en Esdras, cuando estudiamos el capítulo 7, que nuestro hermano Jared nos decía, la adoración a Dios debe nacer de reconocer o cómo Dios nos ha pedido que lo adoremos en su palabra. Y acá lo vemos eso en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no decide apartarse de las malas influencias y confesar su pecado simplemente por algo emocional. Esto nace en ellos por leer las Escrituras y entender que lo que ellos estaban viviendo de generación en generación había sido contrario a la revelación de Dios. Había sido contrario a la ley de Dios. Hermanos, no puede haber un verdadero arrepentimiento si primero no nos miramos en el espejo de las Escrituras. El arrepentimiento bíblico no es sentir un poco de remordimiento por lo que habíamos hecho o vergüenza. Es poner, como hacía el pueblo acá, una pausa a todas sus actividades. Mirarse o examinarse a través de la luz de las Escrituras y los principios y las leyes que Dios les había dado para que ellos puedan entender en qué habían fallado a Dios y confesar sus pecados. Entonces, hermanos, tenemos a un pueblo que pasa de celebrar las fiestas de los tabernáculos, de estar en celebración, a un pueblo que reconoce que está en pecado delante de Dios y todo lo que ha venido y lo que están pasando es por consecuencia de haber dado la espalda a Dios. Y vamos a ver que en los versículos del 6 hasta el 31, de cómo es que esta, diríamos, reconstrucción de la historia de Israel se muestra como la gracia de Dios frente a la rebeldía del hombre, frente a nuestra rebeldía, ¿no? Esta parte, hermanos, del mensaje es el corazón de la historia y nos muestra un contraste repetitivo. Dios siendo increíblemente fiel, Dios permaneciendo fiel a su pacto y a sus promesas, y el ser humano siendo terco y rebelde, rechazando los mandamientos y las leyes de Dios y viviendo de acuerdo a sus propios criterios. Pero vamos a ver cómo es que los líderes, los levitas, llevan al pueblo a un viaje por este tiempo. Y vamos a ver en el versículo 6, cuando dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificaste estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Los líderes empiezan, hermanos, por poner delante del pueblo, de recordarles quién era su Dios, de qué Dios ellos se habían apartado. No era cualquier ídolo que simplemente ellos habían adoptado de otras naciones, sino que los líderes, los levitas le dicen: este es tu Dios desde la eternidad, que hizo los cielos y la tierra, que creó todo lo que hay en este universo y lo sustenta en su mano. Ese es el Dios que los ha llamado. Y después va a decir: es el Dios que llamó a Abraham e hizo un pacto con él.
que le prometió una tierra, una nación, que vio cómo es que esa nación estaba sufriendo en Egipto, le rescató y le dio plagas a esta gran nación como Egipto. Les llevó por el Mar Rojo y los abrió el mar para que ellos pasaran por seco. Los guiaba de día y de noche en medio del desierto. Les daba pan del cielo y agua de la roca, dice. Hermanos, Dios cumple lo que promete porque, como dice el versículo 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo y del amorreo, del fereceo y del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Hermanos, esta confesión de los líderes, lo que está primeramente resaltando es que ese Dios que hizo el universo, ese Dios que sustenta las cosas en sus manos, es un Dios justo. Es un Dios que cumple sus promesas. Y las promesas que Dios cumple no están, diríamos, sustentadas en cuán fieles eran o somos los hombres. Porque vemos una nación entregada de generación en generación en darle espalda a Dios. Dios no es como nosotros, como víamos el ejemplo al inicio. Que si nos fallan o que si no responden a nuestro amor, nosotros damos la espalda y nunca más nos juntamos con ellos. Hermanos, esta oración resalta que la entrega y el cumplimiento de darles una tierra al pueblo es diríamos, por el carácter santo y justo del Creador y no del desempeño de obediencia del pueblo. Y no porque el pueblo era obediente. De igual manera como llamó a Abraham, no lo llamó porque Abraham era de repente un santo que resaltaba en medio de todos los demás, sino Dios en su gracia, como llamó a Abraham, como llamó a este pueblo, en su gracia actuó y cumplió con su promesa de entregarles una tierra. Pero llegamos al versículo 16, hermanos, cuando dice: mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Hermanos, vemos cómo es que un Dios que llamó por gracia a Abraham, un Dios que guardó y cuidó a su pueblo hasta llevarlos a la tierra que Él los había prometido. Pero el versículo 16 dice: pero aquí nuestros padres fueron soberbios. Nuestros padres no se sujetaron a tus leyes, desobedecieron, hicieron básicamente lo que, como diríamos, les daba la gana. Se hicieron los sordos, se olvidaron de los favores milagrosos que Dios había hecho desde Abraham hasta llevarlos a la tierra prometida. Hermanos, y vamos a ver cómo es que la rebeldía alcanza su punto más alto, que en el desierto ellos se fabrican un becerro de oro para adorarlo como su Dios que los había sacado de Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está pasando con el pueblo? Un pueblo que había visto de generación en generación la fidelidad de Dios, guardándolos de generación en generación. Un Dios que había hablado con ellos, que había mostrado su poder milagrosamente, pero vemos a un pueblo que ni bien pasa algo, ellos le dan la espalda, fabrican un becerro y dicen: este es tu Dios. Este Dios, este becerro les sacó a ustedes de la esclavitud de Egipto. Este becerro les trajo hasta acá. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? La realidad es que nosotros en nuestra humanidad, como mencionaba con el ejemplo al comienzo, lo primero que tendemos sería abandonarlos en el desierto. A decir: mueran ahí. ¿Y Dios hubiera sido justo si Él actuaba de esa forma o no? Porque era un pueblo rebelde, un pueblo que a pesar de ver la grandeza de su Dios, seguían dándole la espalda contrariamente. Cualquiera de nosotros se hubiera hartado. Pero el texto, hermanos, en el versículo 17 va a decir, dice:
La segunda parte, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El autor dice, porque tus misericordias, que tú eres un Dios misericordioso, no los abandonaste en el desierto cuando aún ellos merecían ser abandonados ahí por su constante rebeldía. Porque ellos no quisieron oír, no se acordaron de lo que tú habías hecho anteriormente. Endurecieron su corazón y en su rebelión pensaron poner, dice, caudillos para volverse a la servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Hermano, la gracia divina sostuvo a una generación rebelde por 40 años en el desierto. Una generación que constantemente le daba la espalda a Dios. Y por eso vemos a los líderes acá resaltando que por lo cual ellos habían perseverado hasta los tiempos de Nehemías no era porque Israel había sido un pueblo o porque sus antepasados habían sido un pueblo que estaba sujetos a la ley de Dios. Pero somos frágiles. Israel entra, hermanos, a la tierra prometida. Les va súper bien, prosperan. Dios los entrega ciudades fortificadas, campos fértiles, cisternas cavadas, viñedos en abundancia. Y otra vez llegamos al versículo 25. Dice, y tomaron ciudades fortificadas, tierras fértiles, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Otra vez el pueblo Dios ha cumplido con su promesa, los ha entregado una tierra con abundancia, con riqueza y prosperidad. Pero vemos otra vez el pueblo le da la espalda a su Dios, dice, tiran sus leyes, sus mandamientos y los preceptos que les había dado a través de Moisés y se los dejan atrás. Pero llegamos, hermanos, al versículo 31, donde va a decir, mas por tus mucha misericordia no los consumiste, ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. El autor dice, fue tu misericordia, fue tu gracia que sostuvo a este pueblo. No fue su fidelidad como vemos. No fue porque ellos vivieron obedientemente en ese pueblo al ver que Dios había cumplido con su promesa y los había dado abundancia en comida, en riqueza, en tierras. Ellos al contemplar todo esto dan la espalda a Dios y dice, hicieron gran abominación. Pero el autor dice, mas por tu mucha misericordia no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Hermano, la historia de la salvación no se trata de buenos o grandes que somos nosotros, sino de la paciencia extrema de un Dios que simplemente se niega a abandonar sus pactos y promesas que ha hecho a su pueblo. Un Dios que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Un Dios que actúa con gracia y misericordia, aun cuando nosotros podemos permanecer constantemente siendo infieles y dándole la espalda. Pero vamos a ver que en medio de la angustia ocurre un desenlace en el versículo 32. Dice, y ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes,
a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Hermanos, después de hacer un recorrido en la historia de Israel, de reconocer quién era su Dios y cómo su Dios los había llamado desde Abraham y los había puesto en la tierra prometida, esta oración, esta historia aterriza, ¿no? Y vuelve al presente donde estaba Nehemías, en las circunstancias que el pueblo estaba pasando. El pueblo dice: Señor, Dios grande y poderoso, por favor, no tengas en poco el sufrimiento que estamos pasando hoy en día. Dice: míranos cómo estamos sufriendo. Estamos siendo oprimidos, estamos en la ciudad, sí, pero seguimos pagando impuestos a reyes extranjeros que nos oprimen. Pero este reclamo o este clamor a Dios, como ella no nace o no, ellos no están buscando justificarse. Ellos no están diciendo: sí, Dios, mira, las generaciones pasadas de nosotros te dieron la espalda y hoy estamos pagando por eso. Sino ellos dicen: sabemos que tú eres justo, que lo que estamos pasando es porque tú eres un Dios justo, y lo va a declarar en el versículo 33. Dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Un pueblo que está reconociendo su pecado, un pueblo que reconoce que desde que Dios los ha llamado han vivido constantemente dándole la espalda a Dios. Y ellos dicen: Dios, lo que estamos pasando demuestra que tú eres un Dios justo. Lo que estamos pasando son resultados o consecuencias de haberte dado la espalda, de no haber vivido de acuerdo a tus preceptos y tus leyes que tú nos has dado. Pero ellos dicen: Dios, míranos lo que estamos pasando. Aquí no hay, hermanos, pero no están diciendo: pero mira, ya sufrimos anteriormente. Pero mira, nuestro sufrimiento es muy grande, no hemos pecado tanto. Mi pecado no es tan grande. No hay excusas. El pueblo reconoce su pecado, reconoce que ha vivido completamente contraria a la voluntad de Dios. Y hermanos, es ahí cuando llega la restauración espiritual. No llega porque el pueblo prometa ser perfecto de ahora en adelante, sino porque por fin se hacen cargo y reconocen que han sido un pueblo rebelde, que han estado contrarios a los preceptos, a las leyes de Dios. Reconocen que si están pasando mal y son sirvientes de reyes extranjeros, es simplemente porque decidieron darle la espalda a este Dios creador del universo, a este Dios lleno de gracia y misericordia. Ellos están reconociendo que las circunstancias que están pasando simplemente son consecuencias de vivir contrario a los mandamientos de Dios. Pero, hermano, llegamos al versículo 36 con este cierre de esta historia. Dice: y aquí hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Dicen: sí, somos siervos. La tierra que tú nos diste está prosperando, está dando. ¿Pero para quién está dando? Para pagar los impuestos a reyes extranjeros. Para los reyes extranjeros, las naciones extranjeras se llevan todo lo que la tierra está generando conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Dice: ahora vivimos bajo ya no tu voluntad, sino bajo la voluntad de estas naciones que nos oprimen. Ellos cuando quieren se llevan nuestros ganados, cuando quieren se llevan nuestras cosechas, cuando quieren se llevan a nuestros hijos. Dice: esa es la realidad en la cual nos encontramos hoy en día. Este pasaje, hermano, cierra declarando la realidad en la cual ellos estaban viviendo. Dice: somos esclavos en nuestra propia tierra. Estamos bajo gran angustia.
Y al sentir esta angustia y ver lo fiel que ha sido Dios, no se quedan ahí deprimidos y llorando. Ellos no están, diríamos, haciéndose las víctimas, están reconociendo que lo que están pasando son simplemente consecuencias de vivir contrario a la voluntad de Dios. Toman acción, el pueblo decide hacer un firme pacto por escrito, y seguramente lo veremos en el siguiente capítulo. Reconocer que ellos, al reconocer que han fallado y confesar sus pecados y ver que en la historia, ver la gracia y la misericordia de Dios obrando en medio de la infidelidad, a ellos no los hunde, sino más bien que al contemplar la gracia y la misericordia de Dios, lo que nos va a llevar o nos va a impulsar es a comprometernos a seguir viviendo bajo los preceptos de Dios. Hermanos, la gracia y la misericordia de Dios no debe hundirnos o llenarnos de la culpa, sino cuando contemplamos lo que Dios ha hecho en Israel y en nuestras propias vidas. Lo que esa gracia y la misericordia de Dios debe llevarnos es a cada día retomar nuestro compromiso con Dios de seguir viviendo para su gloria y honra. Hermanos, la fidelidad de Dios no se mantiene firme, la fidelidad de Dios se mantiene firme aun cuando nosotros seamos rebeldes hacia Él. Esta historia, hermanos, de un pueblo infiel sostenido por un Dios misericordioso, se encuentra su punto máximo en Jesús. La respuesta definitiva a nuestra rebeldía, a nuestro pecado constante, al vivir dándole la espalda a Dios, se encuentra, diríamos, su clímax en Cristo, en Jesús. La fidelidad de Dios a sus promesas, hermanos, se mantiene firme y activa a pesar de nuestra constante rebeldía. Y esa fidelidad encuentra su cumplimiento perfecto, como decía, solo en Jesucristo. Al mirar a Jesús podemos entender la magnitud de ese amor de Dios hacia nosotros. Jesús logró lo que nosotros no pudimos, lo que Israel no pudo. Mientras que Israel fue puesto en una tierra llena de abundancia y riquezas, aún así decidieron darle espalda a Dios. Jesús demostró una obediencia perfecta. Él fue llevado al desierto, pasando hambre y escasez, como describen los evangelios, y no se quejó, no cedió a la tentación ni cayó en trampa de la idolatría. Él rindió su voluntad por completo a lo que decía la palabra de su Padre. Jesús fue ese Israel perfecto que nosotros no podíamos ser por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra terquedad, por nuestro orgullo y nuestra arrogancia. En Nehemías vemos a un Dios que es justo y no puede ignorar el pecado. A un Dios que es justo y que castiga el pecado, pero al mismo tiempo es un Padre que se niega a abandonar a quien viene a Él confesando sus pecados. ¿Cómo resolvemos esta confrontación? Hermano, la respuesta está en la cruz del Calvario. Ahí la justicia de Dios que demanda juicio y compasión infinita que busca rescatarnos se abrazan perfectamente. La justicia y la compasión de Dios se abrazan en la cruz. Jesús pagó los platos rotos por nosotros. Pagó nuestra culpa en esa cruz, recibiendo en su propio cuerpo las consecuencias de nuestros pecados. Gracias a la sangre de Jesús y al nuevo pacto somos realmente libres. Esta libertad no solo es un alivio temporal, es ser librados del yugo más pesado, la esclavitud al pecado, la culpa y la condenación eterna, como menciona el apóstol Pablo en Romanos 3:21. Hacia adelante dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Salvador que asume nuestra angustia, arregla nuestra comunión con Dios y nos guía hacia nuestra
morada definitiva. Hermanos, si contemplamos la fidelidad de Dios en Cristo y lo vemos en nuestras propias vidas, si miramos para atrás en nuestras propias vidas, seguro vamos a ver constante rebeldía, constante rechazo a vivir de acuerdo a los principios y a los preceptos de Dios. Hermanos, pero si hoy estamos aquí sentados, es por la misma razón que Israel sobrevivió en el desierto, únicamente por las grandes misericordias de Dios. Es la grande misericordia de Dios que no nos ha soltado. Es la gran misericordia de Dios y su gracia que aún nos sostiene hoy en día. La gracia, hermano, florece cuando somos honestos y confesamos nuestro pecado delante de Dios. La gracia de Dios no es para los que se creen perfectos y justos únicamente por su propia justicia, sino para los que tienen la valentía de confesar y declarar delante de Dios que son pecadores. De decir, Señor, tú has hecho las cosas bien, como decía el pueblo. Lo que estamos pasando, decía el pueblo, son consecuencias de nuestros pecados. Tú eres justo aún cuando nosotros estamos viviendo en estas circunstancias. El pueblo decía, yo he hecho mal. Y esa es nuestra realidad, hermanos. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo misericordioso. Nosotros somos los rebeldes, los que constantemente vivimos contrario a Él. Hermanos, el perdón empieza en el momento en que dejamos de poner excusas y justificarnos en nuestros propios pecados. Y más bien recordamos que la fidelidad de Dios a sus promesas se mantiene, hermanos, constantemente firme y activa a pesar de nuestra constante rebeldía. Para terminar, hermanos, fijémonos en el versículo 31 que dice, mas por sus muchas misericordias no lo consumiste ni lo desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Dios fue fiel a sus promesas con ellos y sigue siendo fiel contigo hoy, hermanos, y lo podemos ver día tras día en nuestra vida. Vengamos a Él, hermanos. Abandonemos nuestro orgullo, abandonemos nuestra autojusticia, nuestra arrogancia. Vengamos a Él sin caretas, sin escondernos, con la confianza y con la humildad de saber que su amor y su gracia son muchísimo más grandes que nuestros propios pecados, que el peor de nuestros pecados, como decía el himno que cantamos hace rato, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Pongamos de pie, hermanos. Vamos a orar. Dios amado, Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos contemplar en la historia de Israel, Señor, nuestra historia, nuestra propia historia, Señor. Cómo es que tú nos has rescatado, Señor, de esa esclavitud al pecado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, a pesar de constantemente de nuestra infidelidad, y de constantemente, Señor, estar pecando contra ti, podemos ver tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Podemos ver tu gracia obrando, tu misericordia día a día, Señor, en las pequeñas circunstancias, al poder levantarnos y poder respirar, Señor, al tener un plato de comida diariamente, al poder contar con nuestra familia, al poder contar con nuestros hermanos en esta congregación, esta iglesia local, Señor, es únicamente por tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. No es nuestra justicia. Es tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a alabarte y a darte la gloria a ti únicamente, Señor, porque tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Gracias por este tiempo, Señor. Dejamos todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén.